Recoge tus cosas, estás despedido, ya no sirves para nada aquí, viejo inútil. La voz cortó el aire de la oficina como un cuchillo helado. Julián, con 64 años y a solo una semana de su merecida jubilación, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Levantó la vista y se encontró con la sonrisa satisfecha de Ricardo, su jefe. «Pero, ¿por qué? Llevo 40 años en esta empresa», balbuceó Julián. Ricardo simplemente se encogió de hombros, disfrutando del espectáculo de un hombre roto, sin saber que un joven becario lo observaba todo desde las sombras. Julián era un hombre de costumbres, de esos que ya no quedan. Vivía en el mismo barrio de Vallecas, en Madrid, donde había nacido. Entró en Construcciones Soler siendo casi un niño, con las manos fuertes y el corazón lleno de sueños. Vio pasar directores, crisis económicas y revoluciones tecnológicas. Se adaptó a todo con la paciencia del artesano, siempre leal, siempre puntual. Su vida era sencilla. Su mayor tesoro era su esposa, Carmen, que ya tenía preparada una pequeña fiesta para celebrar su jubilación. Soñaban con cuidar de sus nietos, con hacer ese viaje a la costa que siempre posponían. No pedían lujos, solo la paz que se habían ganado con una vida de trabajo honesto. Pero esa paz se rompió con la llegada de Ricardo. Era el yerno del antiguo dueño, un hombre de unos 40 años con un traje caro y el alma vacía. Para él, los empleados eran cifras en una hoja de cálculo y los más antiguos, como Julián, eran números rojos que debían ser eliminados. Desde que llegó, convirtió la vida de Julián en un infierno silencioso. En la otra punta de la oficina estaba Javier, un becario de 25 años, callado y observador. Nadie le prestaba mucha atención. Para todos era solo el chico nuevo. Pero Javier veía cosas que los demás ignoraban. Veía la bondad en los ojos cansados de Julián y la crueldad en la sonrisa forzada de Ricardo. A menudo se acercaba a Julián, le ofrecía ayuda con el ordenador o simplemente escuchaba sus historias de la antigua empresa. Era un pequeño gesto de humanidad en un ambiente cada vez más tóxico. Los últimos meses fueron una tortura calculada. Ricardo parecía disfrutar encontrando nuevas formas de humillar a Julián. Un día, accidentalmente, derramó su café sobre los planos en los que Julián había trabajado toda la semana y le ordenó que lo limpiara delante de todos como si fuera un sirviente. Otra vez, en una reunión importante con todo el equipo, Ricardo proyectó el trabajo de Julián en la pantalla grande y se burló de sus métodos anticuados. Los compañeros más jóvenes rieron nerviosamente, mientras que los más veteranos bajaron la mirada, avergonzados y asustados. El miedo era un veneno que Ricardo había esparcido por toda la oficina. Julián se sentía cada vez más solo. Intentó hablar con recursos humanos, pero la responsable era una mujer joven que le tenía pánico a Ricardo. Le dio una palmadita en la espalda y le dijo que intentara no hacerle caso. Era como decirle a un náufrago que ignorara el mar. Cada humillación era como una pequeña piedra que se añadía a una carga ya pesada. Julián llegaba a casa agotado, no por el trabajo, sino por el peso en su espíritu. No le contaba todo a Carmen para no preocuparla. Se limitaba a decir que el trabajo estaba estresante, que había mucha presión. En medio de esa soledad, la presencia de Javier era un pequeño oasis. El joven becario parecía tener un radar para el sufrimiento ajeno. Después de cada incidente, se acercaba a Julián con un vaso de agua o una palabra de aliento. «No te lo tomes a pecho, Julián. La gente así se destruye sola», le dijo una vez. Julián sonrió con tristeza, apreciando el gesto, pero convencido de que era solo la ingenuidad de la juventud. No sabía lo equivocado que estaba. El día del despido fue la culminación de toda esa crueldad. Ricardo no lo llamó a su despacho para hacerlo en privado. No, él necesitaba un público.
Se paró en medio de la oficina, levantó la voz para que todos pudieran oírlo y pronunció esa sentencia mortal. Estás despedido. El silencio que siguió fue absoluto. Se oía el zumbido de los ordenadores, el tic-tac de un reloj de pared. Todos los ojos se clavaron en Julián. Sintió docenas de miradas sobre él, algunas de compasión, otras de morbosa curiosidad. Sus mejillas ardieron de vergüenza. 40 años de dedicación, de llegar el primero y salir el último, borrados en un instante por el capricho de un hombre cruel. Su cuerpo entero temblaba. Pensó en Carmen, en la fiesta sorpresa, en sus planes. Un nudo amargo se formó en su garganta. Con una lentitud infinita se dirigió a su escritorio, el que había ocupado durante las últimas décadas. Se sentía como un extraño en su propia vida. Empezó a meter sus cosas en una caja de cartón. Un par de fotos de sus hijos y nietos, una pequeña planta que regaba cada mañana, la taza de café que su hija le había regalado en el Día del Padre. Sus manos temblaban tanto que la taza se le resbaló de los dedos. El sonido de la porcelana haciéndose añicos contra el suelo resonó en toda la oficina. Fue el sonido de su dignidad rompiéndose en 1000 pedazos. Ricardo soltó una carcajada, una risa seca y desagradable. «Hasta para eso eres torpe, Julián. Venga, date prisa, que tu presencia contamina el ambiente». Nadie dijo nada, nadie se movió. El miedo los tenía paralizados. Julián se arrodilló, con las rodillas protestando por el esfuerzo. Empezó a recoger los trozos rotos de la taza, los pedazos de sus recuerdos. Las lágrimas que había estado conteniendo con todas sus fuerzas empezaron a brotar. No lloraba por el despido, lloraba por la humillación, por la impotencia, por la soledad aplastante de ese momento. Se sentía completamente destruido. Un hombre de 64 años, de rodillas en el suelo de la que había sido su segunda casa, recogiendo los restos de su vida mientras el hombre que lo había roto se reía de él. Era su punto más bajo, el final de un camino largo y honorable. O eso creía él. Fue entonces cuando una mano se posó suavemente en su hombro. Julián levantó la vista, con los ojos nublados por las lágrimas. Era Javier, el becario. Su rostro joven ya no mostraba timidez, sino una calma helada, una determinación que Julián no había visto antes. «Déjame ayudarte, Julián», dijo en voz baja, y se arrodilló a su lado. Ricardo se acercó a ellos, con el rostro enrojecido por la ira. «Tú, el niñato, ¿qué demonios haces? Aléjate de él ahora mismo, o te irás a la calle detrás de este trasto viejo». Javier no se inmutó, ignoró por completo la amenaza de Ricardo. Con mucho cuidado, ayudó a Julián a recoger el último trozo de la taza rota. Luego se puso de pie lentamente y se encaró con el jefe. Su 1,80 m parecía de repente mucho más imponente. Sus ojos, normalmente amables, ahora eran 2 trozos de acero. «No, Ricardo», dijo con una voz clara y firme que resonó en el silencio. «No me iré a ninguna parte. El que se va a ir eres tú». La oficina entera contuvo la respiración. Ricardo parpadeó, desconcertado por un instante, y luego soltó una risa forzada. «¿Pero tú quién te has creído que eres? ¿Vienes a darme lecciones a mí? No eres nadie». Javier sacó su teléfono móvil del bolsillo con una calma exasperante. No respondió a la provocación, simplemente marcó un número y se lo llevó a la oreja. «Papá, soy yo. Estoy en la oficina de Madrid. Necesito que vengas, ahora mismo». La palabra papá flotó en el aire. Ricardo enarcó una ceja, burlón. «¿Qué pasa? ¿Vas a llamar a tu papi para que te saque las castañas del fuego? ¡Qué patético!». Pero a pesar de sus palabras, una sombra de inquietud cruzó su rostro. 20 minutos después, el ascensor principal sonó y sus puertas se abrieron. De él salió un hombre de unos 70 años, con el pelo canoso, pero una postura erguida y una mirada que imponía respeto. Vestía un traje elegante pero discreto. A su lado caminaban la directora de Recursos Humanos a nivel nacional y el jefe del departamento legal de la compañía.
Julián lo reconoció al instante, aunque hacía años que no lo veía en persona. Era don Carlos Soler, el fundador de la empresa, el hombre que lo había contratado el padre de Julián hacía 40 años, un hombre que supuestamente estaba retirado. El silencio en la oficina se hizo tan denso que se podía cortar. Don Carlos ignoró a todos y caminó directamente hacia Javier. Puso una mano en el hombro del joven. «Hijo, ¿qué ha pasado?», preguntó con voz grave. La palabra «hijo» fue como una detonación. La cara de Ricardo pasó del rojo al blanco en un segundo. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Su cerebro intentaba procesar una realidad imposible. El becario insignificante era el hijo del dueño de todo. Javier, con una tranquilidad asombrosa, le explicó a su padre lo que había ocurrido. No solo el despido de Julián, sino los meses de acoso, las humillaciones constantes, el ambiente de miedo que Ricardo había creado. Habló sin levantar la voz, pero cada palabra era un clavo en el ataúd de Ricardo. Don Carlos escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada frase. Cuando Javier terminó, el fundador se giró hacia Julián, que seguía de pie, temblando, sin entender del todo qué pasaba. Don Carlos le puso una mano en el brazo, un gesto paternal. «Julián, te conozco desde que eras un chaval. Eres parte de la historia de esta empresa. Eres familia». Luego, sus ojos se clavaron en Ricardo, y si las miradas matasen, Ricardo habría caído fulminado. «¿Y tú?», dijo con una voz baja pero cargada de furia contenida. «¿Creíste que por casarte con mi hija tenías derecho a pisotear el legado de esta compañía? Te equivocaste. Esta empresa se construyó sobre el respeto, no sobre el miedo». Don Carlos hizo una señal al jefe de seguridad, que había aparecido discretamente. «Acompañe a este señor a su despacho. Tiene 10 minutos para recoger sus efectos personales. Su contrato queda rescindido con efecto inmediato por conducta inapropiada y abuso de poder. Asegúrese de que no se lleve ni un clip que no sea suyo». Ricardo empezó a balbucear, a suplicar. «Don Carlos, por favor, fue un malentendido, yo puedo explicarlo». Pero don Carlos ya no lo miraba. Le había dado la espalda, un gesto de desprecio final y absoluto. Los guardias de seguridad flanquearon a Ricardo y lo escoltaron hacia su despacho, pasando por delante de todos los empleados que habían sido testigos de su caída. La humillación que él había infligido a Julián se le devolvía, multiplicada por 100. Con Ricardo fuera de escena, don Carlos se dirigió a todos los empleados. «A partir de hoy, Javier Soler, mi hijo, asumirá temporalmente la dirección de esta oficina». Luego miró a Javier, que asintió y se acercó a Julián. «Julián, en nombre de la empresa y de mi familia, te pido las más sinceras disculpas por el trato que has recibido». Julián, abrumado, no sabía qué decir. Javier continuó. «Tu puesto de trabajo, por supuesto, sigue siendo tuyo si lo quieres, pero, sinceramente, creemos que te mereces algo mejor. Te ofrecemos la jubilación completa, con efecto inmediato. Y como compensación por el daño moral irreparable que has sufrido, la empresa te concederá una bonificación especial equivalente a 5 años de tu salario íntegro». Julián se quedó sin aire. Hizo un cálculo rápido en su cabeza. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Era la seguridad para él y para Carmen, para siempre. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran de pura gratitud y alivio. Miró a Javier, el chico callado que le ayudaba con el ordenador, y vio a un gigante. Un joven que, teniendo todo el poder del mundo, había elegido ser amable. Julián solo pudo susurrar un «gracias» que salió ahogado desde lo más profundo de su alma. Al final, lo que aprendemos con esto es que la verdadera fuerza no está en humillar a los demás, sino en la valentía de defender lo que es correcto, sin importar cuán pequeño o insignificante te sientas. Un pequeño acto de bondad puede desencadenar una tormenta de justicia que nadie ve venir.
Nunca subestimes a la persona silenciosa en la esquina, puede que sea la que tiene el poder de cambiarlo todo. Si esta historia te ha emocionado, por favor deja un me gusta para apoyar a Julián y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has presenciado una injusticia así en el trabajo? Nos encantaría leer tu historia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Un fuerte abrazo y hasta la próxima historia.